Muy buenas, Tony. Encantado de hablar contigo. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, un placer estar aquí contigo. Y nada, pues no quiero perder mucho más el tiempo, así que te pregunto directamente, no tanto quién es Tony en general, sino quién es Tony en toda esta escena de los NFTs. En el mundo NFT, perfecto, claro que sí. Pues te explico todo. Pues soy un simple creador con muchas ilusiones y muchas ganas, quizá no tantos recursos, pero bueno, una cosa intenta suplir la otra. Llevo en este mundillo, pues te diré que ya va para 2 años. O sea, no, se podría considerar que soy un recién llegado, aunque en este mundo, como todo evoluciona muchísimo, pues 2 años ya te da cierto grado de veteranía y de conocer un poco el entorno. De hecho, en 2 años pues, han pasado muchísimas cosas. Desde mi idea de primer proyecto a lo que ahora estoy trabajando, pues se parece como un huevo a una castaña, ¿no? Pero porque uno va aprendiendo y va evolucionando, que básicamente en este entorno es esencial el evolucionar, o incluso tener un proyecto y que ese mismo proyecto pues vaya mutando un poco, evolucione a la par o en paralelo pues a lo que demanda el público blockchain, el mercado, la situación, etcétera, ¿no? Empecé con un proyecto, como digo, con muchas ilusiones, pero que poco tenía que ver con lo que realmente era el mundo blockchain. Sí que vi una aplicación. Y luego decimos el nombre y demás, y luego ya pues en edición nuestro socio, mi socio Miquel, ya se pondrá a editarlo y a enseñarlo, sí. Esto que decías de 2 años me hace gracia porque llevo poco y tal, 2 años. Bueno, la escena NFT 2 años son una auténtica salvajada. A no ser que, como ayer me dijeron, que me sorprendió mucho, que en el año 2017 Andy y Lucas fueron unos pioneros lanzando sus NFTs con Watafan, con el proyecto de otro Tony, de Tony Moral, el exfutbolista. Y salió justo en una conversación y me hizo mucha gracia. Digo, joder, pues sí que se adelantaron, pero muchísimo, 2017. Pues yo he visto esos NFTs de Andy Lucas que hablas, porque precisamente con Tony y con su proyecto Watafan fue uno de los primeros contactos que hice en este mundo, curiosamente, y desde entonces mantenemos una buena relación, incluso diría de amistad, y nos retroalimentamos un poco, ¿no? Él me habla a veces de sus proyectos y sus cosas, yo le hablo de los míos, pero bueno, como digo, fue uno, y además fue uno de mis primeros compradores del primer proyecto, por eso digo que enseguida entró al trapo, y yo con él, de hecho fue una de las primeras personas con las cuales podía hablar y había retorno, ¿no? O sea, entendía un poco, porque luego también hay que explicar que cuando en tu entorno cercano o incluso profesional, dependiendo de dónde te muevas, cuando le empiezas a hablar de este mundo, la mayoría, el 90%, te mira con una cara como que ¿de qué me estás contando? ¿no? Sí, tanto y tanto. Sí. Tony Moral, uno de los grandes pioneros. Que te responde es muy interesante, sí. Muy importante. Ahora que comentabas eso, Tony Moral, uno de los grandísimos pioneros. O sea, estaba ya en 2017 con Watafan a tope, presentándoselo a la liga, presentándoselo a un montón de instituciones, donde seguramente no le entendió nadie de lo que estaba hablando, y luego el tiempo le ha ido dando la razón. Sí. Me consta que a día de hoy todavía habla y presenta cosas y le siguen sin entender, como nos pasa a todo el mundo. Qué bueno. ¿No? Efectivamente, Watafan fue cuando yo descubrí los NFT, o los NFT me descubrieron a mí, lo que me interesó como creador digital, entre comillas, es que demostraban, no era un proceso por el cual demostraban propiedad certificada, ¿no? Intangible. O sea, a partir de ese momento, con un NFT podrías demostrar la autoría o la propiedad de un activo digital, que hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Durante años yo tengo contenido digital en la web que lo comercializo, lo vendo, me lo han copiado, me lo han fusilado, lo han utilizado para mil cosas, y siempre me he sentido muy impotente a la hora de demostrar mi autoría, ¿no? Eso que lo tengo registrado en Safe Creative y todo lo que tú quieras, pero luego a la hora de la verdad, incluso judicialmente hablando, pues me consta de gente que ha llevado a juicio ciertas cosas y ha perdido el juicio, teniendo toda la razón y pudiendo demostrar propiedad, porque incluso a nivel legislativo o incluso judicial en este caso,
queda muy... no entienden muy bien, ¿no?, lo que les está haciendo. Bueno, yo entré al mundo de los NFT por este camino, es decir, ostras, por fin puedo demostrar autoría y propiedad de un activo digital. Tenemos ahí la y lo primero que busqué... de los derechos de propiedad en Internet, que ya es, que no es poco ya para etiquetar a los NFTs como ese tipo de instrumento. Exactamente. Y como digo, uno de los primeros que busqué fue Marketplace de NFTs, de la parte de OpenSea y tal, y de lo primero que me salió fue WTF. Y tiempo después contacté One, empecé esta relación. Bueno, has comentado aquí que Tony fue uno de los primeros clientes que tuviste en ese primer proyecto que lanzaste, que vamos a ponerle ya nombre. De los primeros y de los poquitos que compraron ese primer proyecto. De los poquitos, a ver, para lo que es los intentos de la gente y demás, a mí tu caso me parece bastante curioso. Primero, luego ya hablaremos por haber elegido un ecosistema que no es el mainstream, el que todo el mundo elige. Y segundo, por haber conseguido lanzar un proyecto y bueno, pues una cosa son las pretensiones, otras cosas son los grandes números, pero yo lo considero un proyecto de éxito. Te da ya cierta entidad, ya tienes a tu comunidad, a tus holders de ese primer proyecto, y en ese sentido a mí me parece que es bastante reseñable. Vamos a ponerle nombre, hablamos de los namebots, ¿vale? Y ya directamente lanzo la pregunta, ¿qué son los namebots? Y cuéntame un poquito más de ese primer proyecto que lanzaste. Pues mira, los namebots fueron... De hecho, es el segundo proyecto, ¿eh? De hecho, sí, es el segundo proyecto, porque el primer proyecto es ese proyecto que empezó siendo una manera y luego mutó radicalmente hacia otra cosa, que es ahora lo que estamos trabajando, ¿no? Pero efectivamente, entre medio, podemos decir, estuvo Namebots, que fue un proyecto... sin grandes pretensiones, ya partía de esto, es decir, ya conocía un poquito el mercado, no iba por ese sold out y ese 1.000.000 de euros y ese Lambo y demás, ¿no? Partía de un arte relativamente sencillo, son unos personajes, unos robots, por decirlo así, y el valor diferencial que tenía en ese momento y que sigue teniendo a día de hoy, aunque la mayoría de gente no le dé el valor que le da, aunque hay gente que enseguida lo que yo no entendió, es que podías personalizar, es verdad que todo un proceso manual que nosotros hacemos, pero podías personalizar ese NFT con un texto. En este caso, la idea original era que se personalizara con un nombre personal, ¿no? O un nick, un apodo. Luego nos dimos cuenta que la gente, esto es como un estudio sociológico, ¿no? La gente, como el anuncio de Aquarius, la gente luego le daba otras aplicaciones que ni imaginábamos, ¿no? Pero bueno, esa era la idea, es decir, que tú pudieses hacer el minteo de ese NFT, mediante un formulario enviarnos cómo lo querías personalizar, ¿no? Y entre ese nosotros lo personalizábamos y lo minteábamos y luego pues se enviaba a la wallet del usuario. Como digo, fue un proyecto sin grandes, o es un proyecto, no está, sigue en marcha, evidentemente, fue pensado a medio largo plazo y un proyecto, como digo, para ir creciendo y funcionando a lo largo del tiempo, no para hacer un sold out y ya está, ¿vale? Y como digo, tuvo una aceptación buena, como dices, efectivamente, sí que se creó una comunidad en torno a él, que me permitió eso, aglutinar, ¿no? esa comunidad para luego ir trabajando en otros proyectos. De hecho, Namebots es el proyecto inicial o la punta de lanza de un proyecto de proyectos, por entendernos así, ¿no? Donde todos los holders se pueden retroalimentar, en este caso, por ejemplo, el holder de un Namebot, pues en futuros proyectos, pues evidentemente tiene acceso directos a whitelist, tiene airdrops, tiene una serie de cosas. ¿Cuántos holders conseguiste en Namebots? ¿Cuántos holders hay actualmente en el proyecto? Pues como tales, creo recordar que estábamos en torno a los 350 aproximadamente. Ya con lo cual, muchísimas colecciones que lo han intentado y haber llegado a ese volumen de comunidad. Así que sí, por eso te decía, que para mí me parece que sí, que es un exitazo. Y luego por indicar un poco a la audiencia,
las condiciones, porque igual no les ha pasado desapercibido que has dicho, ¿no? Se minteaba y se te enviaba a tu wallet, y es que tú te lanzaste al barro en un ecosistema que no era el habitual, es decir, no minteaste en ETH, no minteaste en Polygon, que era la opción de capa 2 barata, sino que te buscaste un ecosistema nuevo, que era Elrond. Ahora entraremos un poquito más en detalle, y encima en una etapa tan primaria de Elrond de cara a los NFTs, que no existían los marketplaces. Entonces automáticamente todo el trato con tus holders ha sido de confianza, en el cual te envío el valor de minteo a tu wallet, tú lo minteas y me lo envías directamente a mi wallet, con toda esa fricción que supone, y aún así conseguiste que 300 y pico personas apostaran por el proyecto con estas dinámicas de compra-venta, lo cual me parece que es una auténtica pasada. Sí, efectivamente. Yo aún me hago cruces de cómo puede exactamente un sistema con la fricción que indicas funcionar, ¿no? Porque al final implica que por parte del holder, del comprador, pues implica un nivel de confianza muy alto, y que solo se podía dar en un ecosistema como Elrond, es decir, una blockchain relativamente pequeña o poco conocida, en donde la comunidad todavía es prístina, o sea, es una comunidad donde no tenemos scams o no había, porque ahora la parte buena es que Elrond está creciendo y mucho, la parte negativa es que empieza a adolecer de lo que puede adolecer cualquier blockchain un poco más grande, más desarrollada, ¿no? Pero bueno, en ese momento inicial yo aterricé en Elrond de la mano de mis desarrolladores, Moonlorian, luego hablamos un poquito más, y en ese momento, efectivamente, o sea, Namebot fue de los primeros proyectos en NFTs en desarrollarse en esa blockchain, ¿no? ¿Por qué elegí Elrond? Que seguramente mucha gente se estará preguntando. Pues ya he dado un poco la pista, ¿no? Primero porque mis desarrolladores, que seguro que todos los que nos estarán escuchando, si son creadores, pues encontrar, ahora ya menos, pero hace año y medio, encontrar un developer, un desarrollador Solidity Blockchain, o sea, era encontrar un tesoro, ¿no? Pues efectivamente yo encontré ese tesoro en Moonlorian, que es una empresa especializada en desarrollo blockchain, y eran y son validadores de Elrond. Bueno, ese fue mi primer contacto. ¿Qué ocurre? Pues empecé a ver las ventajas de entrar. Evidentemente las desventajas son claras. Una blockchain pequeña pues tiene pocos usuarios, eso es evidente, ¿no? Y traccionar y traer gente de Ethereum o de Polygon o de otras cadenas, pues crea mucha fricción y es complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Pero ¿qué ventajas tenía? Pues primero entrar de la mano de Moonlorian en esa blockchain. Moonlorian en Elrond estaba y es en la actualidad está considerado como uno de los desarrolladores más importantes dentro del ecosistema Elrond, con lo cual me daba un acceso, ¿no?, a la comunidad de Elrond de la mano de un partner pues que ya tenía un nombre y que ya era reconocido, ¿no?, y que confiaba y creía y que participaba en este proyecto. Luego también me interesó mucho el gran interés que había por parte de la comunidad por la llegada de los NFTs a Elrond. Era como entrar en Ethereum pues hace 2 o 3 años, ¿no? Pues que había ahí un boom. Luego que, como digo, podías tratar de tú a tú con la comunidad, y ese mundo de los scams y pues todavía no existía, ¿vale? Y bueno, esos fueron los puntos que me animaron a participar en Elrond. Sí que con el tiempo descubrí que había un gran hándicap, que era que bien en Elrond estaba todo por hacer. Y como digo, esa era la gran ventaja, pero al mismo tiempo era el gran inconveniente, porque a nivel de programación, desarrollar, crear Launchpad, crear para mintar demás, pues efectivamente siempre necesitabas ir de la mano del desarrollador. No es como en OpenSea, pues que puedes
por mejor o peor, con el contrato de OpenSea, pues te puedes crear tú tu primera colección y pues un poco te la gestionas tú y no necesitas a nadie, aunque evidentemente luego es imprescindible tener tu contrato propio, ¿no?, para la colección. Pero bueno, en otras cadenas todo eso estaba ya muy desarrollado y en Elrond todavía no. Faltaba todo eso y al final pues necesitabas, a cada paso que dabas, pues necesitabas de ir de la manita de tus programadores para poder hacer. Sí, aquí, pues bueno, para avisar a la audiencia, a día de hoy está muchísimo más avanzado. Es decir, tenemos una buena variedad de marketplaces, ya tienen su conexión por API, puedes subir las rarezas de todas tus colecciones, o sea, está todo muchísimo más avanzado. Sí que es verdad que yo, al menos desde habiendo participado ya algo en el ecosistema Elrond, porque pues bueno, a través de ti lo conocimos y luego hemos tenido la suerte de trabajar con otros proyectos también del ecosistema, al final hemos visto pues, que hay cosas que están muy chulas. Yo, por ejemplo, el tema wallet, usabilidad, diseños y tal, creo que lleva mucho, pero mucho y muy bien avanzado. O sea, me encanta directamente la wallet oficial de Elrond sobre navegador. Me parece una auténtica salvajada a nivel de usabilidad, todo súper claro. A nivel de staking para la moneda o para el Eagle es también una pasada, lo bien que está organizado, lo fácil que se entiende y lo fácil que se cogen las recompensas. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que tiene un montón de componentes de complejidad que yo creo que todavía faltan por incorporar a las colecciones. O sea, creo que está en una fase todavía un poco incipiente, aunque ya hemos visto que algunas grandes colecciones que venían a comerse el mundo han fracasado estrepitosamente en el drop. Ya empezamos a ver esos huecos de no todo lo que se iba a mintear iba a ser un exitazo. Pero sí se empieza a ver ya, o sea, están los equivalentes, ¿no? Está pues en ETH tenemos a Yuga Labs con todo lo que saca es oro, pues bueno, en Elrond tenemos a la gente de Nojin y tenemos a otros proyectos que son la referencia en los que todo el mundo se mira a modo de espejo. Y luego yo creo que falta el punto de complejidad todavía porque el ecosistema lo permite, que es el de proyectos complejos que lancen primero token o que lancen colección pero luego lancen token, que luego se adentren en los juegos, NFT, o sea, todo eso en realidad el ecosistema lo permite a nivel tecnológico y supongo que irá en los siguientes meses lo vamos a ver, porque sí que es verdad que desde la primera vez que hablamos tú y yo y me comentaste el proyecto de los namebots y esas fricciones que tenías a la hora de, pues mira, para poder mintearlos y que la gente me los compre tengo que hacer todos esos trámites individuales basados en la confianza, eso ahora ya está todo solventado, ya está todo muchísimo más hilado, pero sí, eso, al menos que la audiencia sepa que esto está mucho más desarrollado y que ahora es un mercado de los fuertes. De hecho hay... Sí, es así, efectivamente. Como digo, es que Elrond pues es como podía estar hace un año y medio, hace un par de años, pues TH o otras, ¿no? Con todo lo bueno que eso conlleva, ¿no? Y por hacer. Efectivamente, para allá, porque era para el primer trimestre, pues ya se va a lanzar el mercado oficial, el marketplace oficial de Elrond, desarrollado por los creadores de la cadena, y efectivamente se están consiguiendo ya logros muy interesantes. Por ejemplo, me consta también, ahora para finales 22 y 23, creo que se hace la segunda reunión de Elrond España. La primera se hizo hace cosa de un mes o un par de meses aquí en Barcelona. Sí, fue el evento de Barcelona, recuerdo, eso es. Exactamente, el próximo evento se hace en Tenerife, ya hay fecha fijada para el 22 y el 23, y me consta que están apurando para a ver si pueden llegar a presentar el primer juego basado en blockchain oficial que utiliza Elrond como plataforma, ¿no? como cadena. No sé si van a llegar, por lo que me han dicho, pero están ahí apretando a ver si son capaces. Sí, pero es la punta de lanza, o sea, aquí... el primer proyecto detrás viene muchísimo más. Si mal no recuerdo, Tony, aquí igual me corriges, esta semana me parece haber visto una noticia del primer anuncio de un metaverso en el ecosistema Elrond, ¿puede ser? Sí, también hay varios proyectos, también me consta, no solo uno, sino que hay varios en marcha, pero hay el gran proyecto de metaverso que sí, me consta que ya van muy avanzados y que
Lo iban a lanzar, se iba a hacer una reunión en Estados Unidos precisamente promovida por Nogin, que es como la vaca sagrada, ¿no?, de los proyectos NFT. Elrond se ha aplazado. El Yuvalabs de Elrond, vamos a llamarlo. Exactamente. Hay otros proyectos que ya le van a la zaga cuando no le están haciendo sombra ya, pero bueno, el primero es el primero, efectivamente, y había una reunión, o sea, un gran encuentro, un gran evento físico en Estados Unidos, donde se iba a presentar pues todo esto. Me consta que se ha aplazado por diferentes circunstancias, pero está a puntito de caramelo ya el tema. Qué bueno, ya me alegro. Y bueno, pues ya por no atrasarlo más, porque ya sabemos que Namebots, pues bueno, ha continuado con su propia dinámica, con su recorrido, pero lo que habías comentado, tú al final llegas a los NFTs como creador y evidentemente pues vas a seguir creando, y en lo que andas ahora, pues en cuanto a magnitud, complejidad y demás, le da un gran salto. O sea, y vamos a ponerle ya nombre, hablamos de tu nuevo proyecto, que es The Guardian Herald, ¿vale? Y es aquí donde primero te dejo que lo cuentes y luego ya pedimos a Mikel que nos meta la edición y ya empecemos a ver la página web, los primeros vídeos, los primeros diseños y todo el trasfondo de las razones de esta colección y todo el recorrido que has ido marcando en el roadmap, y luego ya hablamos de fechas y demás, pero bueno, te lanza el testigo de que es The Guardian Heralds, que son los guardianes. Perfecto, pues sí, The Guardian Herald es el siguiente proyecto, como digo, es el segundo proyecto de este proyecto de proyectos. De eso lo tuve muy claro desde el principio, es decir, yo entraba en este mundo no para crear un proyecto, una colección, intentar ir por el sell-out por todos los medios posibles y hasta luego cargola, ¿no? Sino que mi intención era ir creando diferentes proyectos que un poco se retroalimentasen entre ellos. El primero fue Namebots, aunque el primero no, el segundo, porque el primero fue The Guardian Herald, efectivamente. O sea, es un proyecto que, como salió inicialmente, como digo, no tuvo nada de éxito, sí que llamó la atención de los entendidos del mundo NFT y blockchain aquí, sobre todo españoles, lo que me permitió establecer una cantidad de contactos muy interesantes, de una calidad muy buena, entre ellos, como decía, Tony Moral, y si me apuras también vosotros, ¿no? Efectivamente. Y bueno, decidí dejar The Guardian Herald en stand-by durante un tiempo al ver que me había equivocado por completo de enfoque del proyecto, de la colección, por desconocimiento realmente de lo que era el mundo NFT y el mundo blockchain en general. Yo creí que iba por otros derroteros. Decidí dejarlo en stand-by, y con lo aprendido, pues lanzar Namebots, que ya tenía, como digo, ahí un background de muchos palos aprendidos. Vi lo que con Namebots lo que funcionaba no funcionaba, y con The Guardian Herald, pues antes he hablado de esa necesidad de evolucionar, de mutar, ¿no?, de adaptar los proyectos pues a la realidad no solo del mercado, sino de la realidad de la comunidad NFT y blockchain, y se relanzó The Guardian Herald, ahora ya en Elrond, como digo, con otra visión totalmente diferente. The Guardian Herald es un proyecto NFT, pero que intenta alejarse de todas esas utilidades o aplicaciones DeFi, ¿no?, que se le están dando. Esto es material para un debate centrado en esto exclusivamente y estar hablando 2 horas, ¿no? O sea, no vamos a profundizar mucho, pero estoy convencido, igual me equivoco, pero yo estoy convencido a día de hoy que tanto desde la comunidad como los creadores también, pues nos hemos equivocado un poco, ¿no?, en darle o en basar las colecciones NFT en esas utilidades de DeFi que llamo yo, ¿no? Es decir, al final estamos convirtiendo las colecciones de NFTs como en un activo financiero cuando no deberían serlo, o no solo deberían serlo. No estoy diciendo que no deben serlo, sino que son mucho más que eso, ¿no? Pero claro, al final el marketing manda, y también, y hay culpa, porque yo también entré en esa dinámica, pues el marketing y el querer vender la colección y el llegar a la comunidad, pues parece ser que todo tenía que ser eso, ¿no? Como el que ven, pues si me compras el NFT tendrás
ingresos pasivos, ¿no? Y ganarás dinero, y esto. Tienes un instrumento financiero, como has comentado, con el que puedes especular y casi te estoy asegurando que lo vas a poder revender a un valor mayor, por lo tanto es una inversión. Y encima, pues bueno, hacemos ya un roadmap de Sota Caballo Rey, como solían hacer, y sí, vamos a tener un videojuego, y vamos a tener un no sé qué, y vamos a tener todo muchas promesas al aire, y casi todos los equipos esperando que se desplomara el mercado para así yo ya me puedo librar de esto y me quedo con todo, y no tengo que seguir arrastrando un proyecto ni una comunidad. Sí, ha sido un momento bastante clave. Ahora, pues, ahora han llegado todos los haters, ¿no? Con toda la caída del mercado, cuando tal, bueno, pues los que creemos en toda la Web3, en todo el blockchain y demás, evidentemente estamos la mar de tranquilos. Yo al menos estoy súper tranquilo porque está limpiando una barbaridad. Hay un montón de gente que está aquí por hacer dinero nada más. Ya nos limpia, ya nos deja seguir a los creadores utilizando el instrumento, que es lo que nos vale a nosotros para seguir haciendo cosas. Y en ese sentido, pues tranquilos. Evidentemente con otros handicaps que no contamos cuando el mercado es alcista. O sea, evidentemente con el mercado alcista, pues la probabilidad de tener un exitazo es mayor, de hacer un sold out. Y ahora pues cuesta muchísimo más. También es verdad que nos ha caído muchísimo la competencia. Hay mucha gente que estaba con unas barreras de mercado ya súper establecidas, unas barreras de entrada con las cuales ellos entre sus amigotes se iban repartiendo los éxitos y los sold out, y ahora ya pues esta gente pasa bastante porque sabe que se arriesga a meter la pata y no conseguir el sold out y por lo tanto quedar marcada de cara a la comunidad. Así que bueno, esa es la parte positiva, que nos deja trabajar a los demás, ¿vale? Efectivamente, en la situación actual del mercado o de la situación de las colecciones NFT en concreto, se está haciendo esa limpieza, ¿no?, de los proyectos que realmente no tenían nada detrás, y ahora los proyectos que perdurarán y los proyectos que entiendo que van a tener éxito a partir de ahora son proyectos pensados como mínimo a medio largo plazo, es decir, no proyectos que van a buscar el sold out y ya está, sino proyectos un poco motor diésel, ¿no? Es decir, que poquito a poco van a ir creando comunidad, van a ir presentándose a la comunidad y a nuevos usuarios, cuanto mayor sea la adopción, pues mejor para todo esto. Y como digo, proyectos que utilizan, o proyectos NFTs que utilizan blockchain como una tecnología, como una parte más del proyecto, no que se centran exclusivamente en el proyecto. Es decir, con The Guardian Herald, y tú lo sabes mejor que nadie, mi obsesión es ir a buscar un público blockchain, evidentemente, público ya iniciado, pero el grueso de la comunidad, a mi entender, tiene que ser un público que vea en el proyecto algo que le guste, que le interese, pero que no necesariamente, incluso mejor, si no conocen nada de lo que es blockchain, ¿no? Es decir, al final The Guardian Herald es un proyecto de creación de contenido audiovisual, para el público en general, basado en un primer momento en algo que también es común en estas colecciones, pero que es el cómic, ¿no? En este caso el cómic 3. Ahora desarrollaremos esa nueva denominación, ¿no?, que diría yo que en parte hemos ayudado a crear, ¿vale? Pero es eso, lo sabes bien, buscamos o intento buscar un público que ya venga de gustar, ¿no?, y de trabajar o de usar y consumir cómic, tanto físico como digital, y que además ahora le vamos a dar otras posibilidades, ¿no?, como es el ser el propietario de tu propio personaje de cómic, ¿no? Un poco yo cuando hablo con la gente le digo, ¿tú te imaginas que cuando salió el primer número de Spider-Man pues se crearan 1000 Spider-Mans y que tú ahora fueras el propietario de un Spider-Man? O sea,
la posibilidad, ¿no?, de derechos de propiedad y comerciales que eso te daría serían abismales, ¿no? Bueno, pues un poquito va por ahí, en un primer momento, ¿no? Va por ahí de Guardian Geralt. Porque entiendan, pues bueno, ese Spider-Man del metaverso, que hemos visto que tenemos a Peter Parker, tenemos a Nick Morales, a los diferentes personajes de ficción que interpretan o que tienen luego el deber o la responsabilidad de ejercer como Spider-Man debido a su accidente en esa realidad específica del multiverso, pues eso es un poco lo que viene a hacer Guardian Geralt. Por aterrizar un poco el concepto, hemos hablado de Comic 3, que no deja de ser el desarrollo del sector del cómic o revolucionar de alguna manera el nicho del cómic, el modelo de negocio de la industria del cómic a través de la Web 3, que es lo que nos posibilita directamente la tecnología blockchain. En ese sentido, pues bueno, quedan muchísimas cosas que hacer. Sí que es verdad que la industria del cómic adolece de ciertas cosas que vamos trabajando, ¿no? Y que se van investigando. Y aquí, por ejemplo, lo estás publicando continuamente Mirror. Para que la gente no lo conozca, Mirror es, pues, a ver cómo lo explicamos, porque realmente, a pesar de que hablamos siempre mucho de Web3, la realidad es que toda la escena se está comunicando mediante herramientas Web 2, es decir, el canal principal social es Twitter, que es un Web 2, el canal de comunidad de comunicación entre comunidad principal es Discord, que no deja de ser Web 2 también. Y sin embargo, pues nos solemos olvidar que tenemos herramientas potentes. En este caso, Mirror sí que es verdad que es no sé si etiquetarlo como red social, como blog, como red de blogging. Un poco de todo, ¿no? Sería sí, un poco de todo, de incluso puedes mintear NFTs y venderlos allí, o sea, es una auténtica locura, pero está genial. Yo creo que el paralelismo, para que la gente que nos está viendo ahora lo entienda, pues es lo más parecido que hay a Medium, pero en Web3. Es decir, las cosas se mintean, van a la cadena y evidentemente te tienes que validar con tu cartera para poder acceder a tu perfil y demás. Y tú allí, Tony, pues estás publicando una serie de reflexiones, de artículos en torno al concepto de Comic 3, de cómo la Web 3 puede revolucionar la industria del cómic. Y sí, no, era un poco te iba a lanzar ahí ya la pregunta. Porque claro, hay muchísimas cosas que revolucionar. En concreto, quiero indagar en esa parte que has dicho, de hacerte protagonista de tu propia línea de cómics. En ese sentido es todo lo que me interesa, ese punto del roadmap de los guardianes. Para que lo abramos a la audiencia y les podamos explicar cómo funciona esto de que yo me voy a hacer el personaje de mi propio cómic. Sí, de hecho es algo que muchas colecciones NFTs ya lo implementan desde hace tiempo, pero creo que es el gran desconocido, que pasa muy desapercibido, ¿no? Es decir, derechos comerciales totales, ¿no? Para el holder, es decir, en el momento que tú compras ese NFT, tienes los derechos comerciales de ese NFT y con ello puedes, a poco que seas emprendedor, pues puedes iniciar, desarrollar nuevos proyectos. Hace ya un tiempo, pues leía la noticia, ¿no?, que como el propietario de un... ahora no me acuerdo el nombre, los Boretype, ¿vale? Cómo había en Estados Unidos, en torno a ese NFT que tenía en propiedad, pues había creado un restaurante. Sí, ¿no? de comida rápida, además, una hamburguesería, cierto. Exactamente, ¿no? Con toda su imagen y demás, ¿no? ¿Y cómo podía hacer eso? Pues bueno, porque realmente él, al ser propietario de un NFT de esa colección, pues tiene, mientras sea propietario, evidentemente, pues tiene los derechos comerciales de ese NFT y puede usarlo para, en este caso, crear esto, ¿no? Lo digo como algo muy raro, ¿no? Es decir, hostia, tengo un NFT y a partir de eso creo un restaurante de comida rápida, ¿no? Es raro, pero bueno. Bueno, de hecho, el propietario del Bored Ape es propietario de la imagen específica de su NFT, no evidentemente de los personajes. Incluso que yo sepa, le posibilita también el poder lanzar una colección derivada. A partir de su propio diseño, puede generar una colección derivada. Que no es lo que hace la gente, que copia directamente el diseño y anchas castillas. Claro, si es el holder, ¿no? Si es el propietario de una se ponen aquí a lanzar copias en diferentes ecosistemas, en diferentes networks. Vale, pero efectivamente, o aplicarlo a cualquier producto de merchandising, ¿no? Es decir, al final, pues una gorra, te imprimes ahí la imagen. Es decir, claro, va muy ligado a
así la colección, ¿no? O Génesis tiene éxito. Es lo que te decía, ¿no? Es decir, si tú ahora fueras propietario y solo existieran pues 1000 NFTs de una colección que fuera de Spider-Man, ¿no? Con el éxito que ha tenido ese cómic, esa franquicia, pues imagínate tú ahora la cantidad, ¿no? de desarrollo comercial que podrías estar haciendo eso. Evidentemente, es un caso muy extremo. The Guardian Herald todavía es un proyecto en fase de desarrollo, pero si en algún momento, tanto inicial como posteriores, porque después del cómic 3 vendrán otra serie de productos audiovisuales, pues se va creando una comunidad cada vez más grande. Evidentemente, el valor de ese NFT irá increciendo, irá aumentando, no ya solo para un mercado secundario de vender en marketplace y demás, sino precisamente esos derechos comerciales que te otorga el ser el propietario de ese NFT, evidentemente cada vez te darán una posibilidad a nivel comercial mucho más interesante, ¿no? Para desarrollar. Como he dicho antes, yo me enamoré de los NFT porque te daban la capacidad de demostrar esa propiedad, esa autoría, y la cesión o el ser propietario de los derechos comerciales de tu NFT, pues también fue una de las cosas que me enamoraron de los proyectos NFT, ¿no? Y creo que esa es una base muy importante de cualquier proyecto NFT, mucho más que toda esa parte de, bueno, que no reniego, no digo que no tenga que estar, de hecho The Guardian Herald lo tiene implementado en su roadmap, pero el tema de stakings y demás, ¿no? Y de crear toda esa especulación de mercados secundarios y demás, y compro este NFT porque en 2 semanas voy a hacer un por 10, pues yo huyo de eso como de la peste. No digo que no, ¿vale? Que es una parte muy importante. De hecho, yo he entrado en proyectos pensando en eso, para que no nos vamos a engañar, ¿no? Pero no solo tiene que ser eso. NFTs tienen un gran futuro por delante si sabemos que son mucho más que un por 10, ¿vale? Sí, porque al final el roadmap la gente lo va a poder ver en la página web de Guardian Herald, que la enlazaremos en las descripciones, en la descripción del vídeo, en el comentario fijado. Pero vamos, sí que me parece importante porque hemos hablado mucho del apoyo al cómic y demás, o de la revolución de la industria del cómic. Entonces, que sepan que en el roadmap, una vez que la colección salga adelante, se va a crear un cómic específico para uno de los personajes. Se creará también un segundo cómic. Hay una línea de trabajo en desarrollo del lore y de la historia en torno a los personajes de la colección. Y aquí es la parte guay que hemos comentado, y es que, si mal no recuerdo, me dijiste, Tony, que se iba a sortear, ¿no?, entre los holders de los NFTs, y entonces puede ser que en ese sorteo tu NFT salga el ganador y por lo tanto se vaya a desarrollar una historia en torno a tu propio personaje, con un reparto de los derechos de explotación de ese cómic, etcétera, etcétera, ¿vale? Efectivamente. Sí, de hecho, eso es una parte también muy importante, un inciso antes de nada, ¿no? Efectivamente, The Guardian Herald empieza como un proyecto de cómic 3. En el roadmap está también serie, una animación, un producto de animación, etcétera, en un segundo nivel. Primero empezamos por lo que el equipo actual puede abarcar. Yo creo que esto es importantísimo para cualquier proyecto NFT, y cualquier persona que quiera o que esté interesada en entrar en un proyecto, porque hasta ahora nos prometen cosas grandilocuentes y luego ves que el equipo está formado por 2 personas, ¿no? Dice, proyecto, roadmap, metaverso de la colección, y 2 personas. Dice, vamos a ver, ojo, desarrollar un metaverso es una tarea monumental. Todo apuntado, ¿vale? A si tengo éxito y consigo la financiación, ya contrato al equipo. Correcto, pero es que aunque hagas sold out y vendas 1 millón de euros, 2 millones, o sea, desarrollar un metaverso con 1 millón no tienes. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar, no? O sea, seamos realistas. Ya hemos comentado en el tema de la serie animada, del producto audiovisual, que ya vimos realmente que para hacer una película animada los presupuestos que se manejaban en la industria, y los japoneses que lo tienen muy bien rodado y que son especialistas en anime, sabemos que manejan presupuestos de 50 a 75 millones de dólares una película, el metraje de una película animada. Si nos vamos ya directamente a estudios europeos, americanos, hablamos de mayores presupuestos. O sea, si quieres hacer algo que compita, que sea competitivo y que llame la atención de las productoras y de las plataformas que
exhiben, pues Netflix, HBO y todas estas, evidentemente entonces que era presupuesto es eso, mínimo 75 millones de dólares, así que esa es la brutalidad de economía que necesitas para entrar ahí, que luego evidentemente los que sean productores ya saben que aquí el dinero sale de un reparto de los derechos de propiedad, de explotación, etcétera, de los IPs como se conocen, y esto ya es otro rollo de a ver dónde sale el dinero luego para producir eso, porque al final no es el hecho de producirla, sino de quién gana dinero después de haberla producido con ello. Exactamente. Por eso digo, es muy importante empezar ya un poco a diseccionar los proyectos y ver realmente qué te están prometiendo y si eso es viable, es factible por equipo, por proyecto, etcétera, ¿no? Para mí eso es muy importante. De hecho, antes de lanzar cualquier venta de la colección, mi obsesión es terminar el episodio 1 de la serie Cómic 3 de The Guardian Herald. Es decir, el episodio 1 se presentará a la comunidad incluso antes de la colección NFT. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros hemos creado ya un equipo en la colección que a día de hoy lo que puede ya es presentar este producto acabado. Es decir, mira, detrás de este proyecto ya somos capaces de tener en fase de desarrollo esto, ¿no? Y a partir de aquí partimos, a partir de aquí evolucionaremos, empezaremos efectivamente con la financiación y con la ayuda de la comunidad, ¿no? Pero para mí era muy importante, como digo, ofrecer a la comunidad un proyecto acabado antes de empezar o de lanzar la colección NFT. Que no nos olvidemos, la colección NFT al final lo que es una financiación, lo que busca es financiar un proyecto. Uh-huh. El lanzamiento de la colección NFT no puede ser en ningún momento el objetivo final de la colección NFT, porque entonces lo que nos están diciendo es que una vez tengamos esto, irá a la saca y hasta luego. Ya, si tú has comprado un JPG con un smart contract que no sirve para nada, pero bueno, pero tú lo has comprado. Y vale. Ese es el objetivo, eso es. Bueno, vamos a hablar del episodio 1, porque evidentemente lo conozco muy bien, que estamos trabajándolo fuerte. Es un formato que es bastante innovador, no es un cómic al uso, vamos a etiquetarlo como cómic animado, ¿vale? Yo creo que es lo más cercano, sin ser una película de animación, evidentemente, es un híbrido entre ambos conceptos. Y aquí sí que ya veremos, pero por tema de deadlines y demás, pero tú sí que tenías una intención bien clara de presentarlo en el metaverso, de irte con el episodio 1 y hacer una presentación oficial en el metaverso, lo que en este caso sería en Decentraland, entiendo, ¿no? Sí. Por lo hábil que es, porque sé que el único metaverso que puede competir en cuanto a usabilidad, y creo que todavía está por detrás, es Sandbox, pero bueno, al que todos tenemos acceso y al que nos estamos casi acostumbrando todos como usuarios es a DCL. Correcto, efectivamente. Sí, de hecho, la serie de cómic 3 de The Guardian Herald, como ya se ha adelantado, es un formato, la versión NFT del cómic, ¿no? Es un formato diferente. No es el cómic digital al uso, ni el cómic físico, evidentemente. Es ese híbrido entre el cómic y la animación, sin llegar a ser, como bien dices, un episodio o una serie de animación, ¿vale? Pero siempre tuve claro que teníamos que entrar aportando valor, ¿no? Valor diferencial entre comillas, si me dejas usar la palabra, al producto que nosotros ofrecemos al mercado, ¿no? Cómics digitales hay muchos y muy buenos. Series de animación y animación hay muchas y también muy buenas. La hay muy mala también, pero la hay muy buena, ¿vale? Entonces, siempre tuve claro que teníamos que explotar todas las posibilidades que no solo Web 3, sino la Web 2 nos ofrece, ¿no? Que es, ostras, si tenemos la posibilidad de hacer un formato de cómic, pero que también tenga esa parte de animación, ¿de acuerdo? Pues teníamos que explotar ese universo. Supongo que ahora veremos ya algún ejemplo. Así que sí, que efectivamente para mí era muy importante. Igual de importante es en un proyecto NFT que se basa en blockchain, que estamos hablando de Web3 todo el momento, Cómic 3, pues
la presentación oficial del episodio 1 tenía que ser en Decentraland. Afortunadamente, en la primera etapa de The Guardian Herald, uno de esos contactos de los que antes he hablado fue con una maravillosa y magnífica persona que es Ignacio Ina, desarrollador y propietario del Spanish Museum en Decentraland. ¿De acuerdo? Una de las primeras personas que conozco propietarios de land en Decentraland y que desarrolló su propio proyecto. Yo he colaborado esta vez como diseñador gráfico, pues soy diseñador gráfico con Ignacio en la conexión NFT que próximamente lanzará Spanish Museum, ¿vale? Y fruto de esa colaboración mutua, pues efectivamente tengo la suerte de poder presentar el episodio 1 de The Guardian Herald, que es, como digo, la punta de lanza del proyecto de Guardian Herald, pues en Decentraland. No es como una presentación de estas grandilocuentes, pero sí tengo el gran orgullo de decir, o podré decir, que presenté nuestro proyecto de Comic 3 en Decentraland, bueno, que evidentemente no podía ser en otro lugar más que en un metaverso. Podía ser otro metaverso, como dices, ¿no? Pero la presentación de un Comic 3 no podía ser en Web 2, ¿no? Tenía que ser en algo tan propio como un metaverso. Vale, pues dejamos ahí a la audiencia que siga las redes y página web y demás de Guardian Herald para que estén atentos a la fecha de estreno de este episodio 1 y que nos vean allí, porque yo evidentemente no voy a faltar, tú sé que tampoco, Tony, y estaremos ahí con nuestros avatares en DCL. El mío es uno muy extraño que lleva calcetines con sandalias, así que ahí lo dejo caer. Eso es duro, eso, ¿eh? Bueno, ya a la hora de configurarlo tuve bien claro que eran 2 accesorios que quería que llevara puestos mi avatar de DCL, así que sí. Luego llevo unas gafas también muy locas, así que bueno, ya que vale, o sea, el tener identidades alternativas en el metaverso, pues que menos que hacerlas divertidas. Cuando veamos un avatar con calcetines y chanclas, ya sabemos quién es, ¿no? Seguramente que estaré por ahí pululando. Y ¿qué te voy a decir? Pues me parece genial porque ya por un último punto de la entrevista hemos remarcado continuamente que los NFTs son un medio, no es un fin, y qué menos que terminar justo hablando de los NFTs, hablando de la colección en específico. ¿Qué número de NFTs tiene la colección de Guardian Herald? ¿Qué particularidades? ¿Cuántas familias hay? ¿Cuántos personajes? Etcétera, etcétera. Pues sí, mira, inicialmente, eso ha condicionado evidentemente al éxito del proyecto, pero inicialmente vamos a lanzar 5 personajes, es decir, 5 familias, para entendernos así. 4 personajes serían personajes humanos, 2 masculinos y 2 femeninos, y había un 5º personaje, en este caso sería un bot, que es un robot, que es precisamente la evolución de los namebots, ¿no? De ahí lo tuve también muy claro. De hecho, en el roadmap de los namebots estaba el desarrollo de un namebot 3D, un Evo 3D, que yo tenía muy claro lo que era. Quizá la comunidad en ese momento no lo tenía claro, simplemente veía eso, pero efectivamente yo ya tenía en la cabeza que habría un desarrollo de esos namebots dentro de The Guardian Herald, que sería ese namebot que, bueno, daría unas aplicaciones o potenciaría, sería un potenciador de las cualidades de los otros personajes, ¿no? Eso es un poco complejo en el roadmap, pero bueno, lo tuve claro desde el principio. Quizá yo peco mucho de no desvelar o de no indicar claros en los roadmaps ciertas cosas, porque como digo, hacer castillos en el aire y prometer muchas cosas grandilocuentes, quizá para el marketing está muy bien, pero a mí me cuesta mucho de cara a la comunidad, aunque yo en mi cabeza lo tengo bastante claro, ¿no? Y efectivamente ahora pues los propietarios de un namebot pueden optar directamente, podrán swapear, ¿no? Podrán cambiar pues un namebot si lo desean, un namebot por un Evo 3 de la colección de Guardian Herald y demás. Has dicho antes un punto muy importante que era que efectivamente habría ese sorteo, ¿no? De que un NFT en concreto, que será un propietario de alguien, pues podría ser el personaje de un futuro episodio de la serie, ¿no? Y eso es muy importante también de cara a esos derechos comerciales, ¿no? Es decir, que tú
personaje sea un personaje central de uno de los episodios de la serie, evidentemente, a poco que pensemos en ello, pues nos da muchas posibilidades, ¿no? Inicialmente van a ser 1000 NFTs por personaje, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos hablando de un total de los 4 primeros personajes de 4000 NFTs, más 2000 más de los bots, no serán 1000, serán 2000, o sea que estamos hablando eso, de en torno a una colección inicial de 6000 NFTs. Hablo inicial porque dependiendo del éxito del proyecto y de la evolución, evidentemente en estos cómics los personajes centrales son los primeros de los NFT, pero en torno a ellos hay otra serie de personajes que son susceptibles de tener su propia colección, ¿no? Y en el futuro ya veremos si se da esta circunstancia y cómo interactúan estos segundos personajes, estos segundos NFTs con el primer draw, el primer lanzamiento de la colección, que evidentemente tendrán también una correlación y una relación entre ellos. Pero como digo, no me gusta adelantar muchas cosas. A la gente que tenga curiosidad que se presente al estreno del episodio 1 para conocerse el lore de base y empezar a entender el universo que se está presentando con The Guardian Herald y a partir de ahí poder entender cómo pueden evolucionar estas 5 familias, estos personajes que representan, cuál es su historia detrás, contra qué y por qué luchan, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el...? Exacto. Este episodio es conocer el origen. De hecho, el lore o el guión de este primer episodio en la web ya se puede leer a día de hoy, que es el guión del episodio 1. Perdón. Y es muy importante, efectivamente, para conocer realmente qué hay detrás de ese lore. El lore está muy trabajado y está pensado para crear un gran universo en torno a los guardianes, a The Guardian Herald, y con una capacidad de desarrollo y de crecimiento muy importante. Perfecto, pues nada, recordemos a la audiencia que van a tener en la descripción del vídeo todos los enlaces de la colección para que vayan tanto a la web como a redes sociales, al servidor de Discord a preguntar lo que quieran y a enterarse de todo esto. Que no se vayan porque vamos a meter al final del vídeo en edición, meteremos directamente un teaser animado de uno de los personajes de The Guardian Herald, así que para que vean el nivel de animación que ya el equipo es capaz de conseguir en estas piezas y nada, pues agradecerte, Tony, el tiempo que nos has brindado con esa entrevista para venirte a nuestro canal, al canal de Non-Fungible Trends y nada, y que apuesten por la colección, que se interesen por redes como Elrond, que viene fuerte y ya tiene un ecosistema potente y nada, y eso, que les esperamos en todos los canales específicos en los cuales se está trabajando The Guardian Herald. Pues un placer, Xavier, haber compartido este tiempo. Se me ha pasado volando, igual a la gente que nos escucha no tanto, pero a mí se me ha pasado volando y lo he disfrutado muchísimo.